Hola, hola. Quien les habla es el pastor y teólogo Efraín Valdeón. Todavía no sabemos cuándo partiremos en ese gran arrebatamiento que está profetizado en la Biblia, o cuándo nos podemos ir también con esta plaga, pandemia. Como cristianos no le tenemos temor a ninguna de las cosas, estamos bien felices porque se acerca ya el día en que veremos cara a cara a nuestro príncipe y rey de reyes, Jesucristo. Ese es el tema de hoy día, la incertidumbre del ser humano. La incertidumbre, estamos todos en esa incertidumbre, pero algunos felices como los cristianos, otros con miedos. Hoy día vamos a tratar ese tema luego de escuchar estos interesantes anuncios. La incertidumbre del ser humano. Estamos todos en todas partes de la tierra, ahora 2020. Estamos en una incertidumbre. La incertidumbre tiene que ver con duda. Así que estamos en una incertidumbre, en una duda de qué pasará en estas próximas semanas, en estos próximos meses, estos próximos años, con esto de la pandemia, con esto de la crisis económica, con esto de muertes, con esto de las vacunas, si hay o no hay vacuna. Así es que bíblicamente hoy día vamos a ver un acercamiento de lo que pasó hace muchos años en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, algo parecido, cuando había toda una incertidumbre y había una falta de fe, y no dejaban que Dios obre como Él quería, de acuerdo a su voluntad. Y esto vamos a ver en el libro de Números, capítulo 16. Solamente este capítulo, que tiene 50 versículos, algunos versículos vamos a ir enfatizando. Vamos a leer para que se entienda de qué estamos hablando y cómo comparamos con lo que sucede hoy en día. Dice así la palabra de Dios en Números capítulo 16, verso 1 en adelante. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros contra la congregación de Jehová?
Cuando oyó esto, Moisés se postró su rostro y habló, dice, a Coré y a todo su séquito, a todos los que estaban protestando, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Hasta aquí una primera parte de esta lectura. Si nos damos cuenta, aquí hay un grupo de hombres, líderes, poderosos hombres de todo este pueblo de Dios, que se levantó contra el líder que Dios había puesto, que era Moisés, y el santo, el sacerdote que Dios había elegido, que era Aarón. No les gustó al pueblo, porque recuerden que Aarón viene del linaje de Leví, de esa tribu separada para servir a Dios. Pero ¿por qué Aarón? ¿Por qué él tenía que ser el elegido? ¿Por qué no otro? ¿Por qué él y su familia? Entonces, de parte de todo este sector, hoy día podremos decir de toda la iglesia, no había esa unidad. Entonces estaban protestando contra Moisés, que era como un presidente de este pueblo. ¿Por qué eligieron a él como el sacerdote máximo, el líder que nos representa ante Dios, Aarón? ¿Por qué a él y a su familia? Porque nosotros también somos de la tribu de Leví y tenemos también derecho a poder ser elegidos nosotros. Ellos sabían que Dios había puesto a Aarón, pero se estaban levantando, estaban protestando. Hoy en día hay muchas protestas por todo el mundo, Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Chile, Argentina. Pronto, tal vez no te sorprendas, va a haber muchas protestas aquí en Perú. Las protestas van a estar día a día. Esa es la incertidumbre que estamos viviendo en todo el planeta Tierra. La incertidumbre es producto de la duda, de la falta de confianza en lo que Dios está haciendo. Los cristianos estamos confiados de que todo lo que está pasando está bajo el control de Dios. Dios sabe por qué está sucediendo esto de las plagas, de las enfermedades estas, de la pandemia, por qué se viene una crisis económica. Dios lo sabe. El hombre también lo sabe de alguna manera. Tú como cristiano, o si no eres cristiano, de alguna manera sabes que esto es un juicio de Dios. Aunque hay muchos predicadores que dicen, no, esto no es juicio. ¿Qué más va a ser si Dios tiene control de todo? Y Dios ha permitido que la situación en el mundo entero sea así. Entonces es un juicio de Dios a la humanidad, pero empezando por la iglesia. Hagamos la diferencia. Es un juicio para todos, pero Dios está empezando con la iglesia. Usted se ha dado cuenta por qué los templos en todo el mundo se han cerrado, lógicamente con esa propuesta de que se pueden contagiar y todo eso, pero se cerró. Puede ser por muchas otras razones más, pero se cerró. Recién se están reabriendo, recién se van a reabrir en algunos lugares. Pero ¿por qué empieza el juicio con la iglesia? Aquí podemos darnos cuenta porque en el mismo grupo de la iglesia que representa a Aarón y todos los levitas, y representa a Coré, porque esta es una rebelión de Coré y quería ser igual a Aarón. Y este problema de la iglesia de división, de enfrentamiento entre que yo merezco este puesto, yo tengo que estar aquí, eso ha traído una división en la iglesia, un fraccionamiento, y la iglesia, por no estar unida, entonces vemos que no tiene el poder para que el mundo lo escuche, porque la iglesia sabe la solución contra el coronavirus, contra la pandemia, contra la crisis económica, porque Cristo es la solución. Nosotros sabemos si el hombre se arrepiente y entrega su vida a Jesucristo, entonces todo esto cambiaría. Pero el hombre es duro, la mujer es dura, no se arrepienten fácilmente, quieren seguir viviendo en su burbuja de religión. Y hablo de todas las religiones, incluyendo la nuestra. Y cada uno quiere vivir a Dios a su manera. Uno quiere adecuarlo a Dios a mi manera. Y eso no puede ser así. La iglesia no puede
usar a Dios para lo que quiere, porque Él es Dios, es el Todopoderoso, Él decide. ¿Te das cuenta que Él ha decidido que esta pandemia haga que todos se encierren en su casa, que se cuiden, que anden asustados? Y no es que Dios que quiere eso, sino para que la iglesia reflexione, para que tú como cristiano reflexiones por qué está pasando todo esto en el mundo. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que ya se están dando cuenta y se están arrepintiendo, pero todavía, por decir el 100% de cristianos verdaderos en todo el mundo, yo diría un 30% se está dando cuenta. ¿Y cómo es que se sabe que este cristiano se dio cuenta de lo que Dios está haciendo y ya no quiere hacer más su voluntad, sino quiere hacer lo que Dios quiere? Porque empieza a predicar. ¿Y cómo va a predicar si no lee la Biblia? Entonces comienza a leer la Biblia. ¿Y cómo va a entender la Biblia si no ora para que el Espíritu Santo le revele? Entonces comienza a orar pidiendo a Dios y al Espíritu Santo que nos dé esa revelación. Eso podemos verlo claramente en 1 Corintios cuando Pablo dice: ¿cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien les envíe? Es todo un proceso. Pero hay un 30% que se está dando cuenta de eso y de verdad ha tomado conciencia, se ha arrepentido y está orando: Espíritu Santo, dame entendimiento de tu palabra. Y Dios le está revelando las soluciones para estos tiempos, empezando soluciones en su propia familia, soluciones en todas sus amistades, en todo su país, si Dios extiende esto. Pero qué pena que hay un 70% de cristianos que todavía están esperando: ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Yo quiero ir a la iglesia, quiero seguir viviendo en esa burbuja de religiosidad. Mire, Dios ha cerrado todas las iglesias, todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque ninguna le agrada, porque todas están haciendo su religión a su manera. Y Dios quiere que ya dejemos eso, aceptemos la voluntad de Dios, leamos la Biblia y veamos qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Usted va a saber la voluntad de Dios cuando lee la Biblia. Si no lee la Biblia, es cualquier otra voluntad de una religión, de un hombre. Pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que la voluntad, lo que tú haces, está o no está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, aquí vemos estos dos grupos que se levantan. O sea, hay un grupo de 250 líderes religiosos que estaban elegidos dentro de la tribu de Leví, pidiendo que saquen a Aarón. ¿Por qué él? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Y quién sabe que esa es la voluntad de Dios? Dudaban de eso. Y se enfrentaron contra Moisés y ellos no sabían que se estaban enfrentando contra Dios mismo, porque Dios había decidido que Moisés sea el que los dirija y Aarón sea el sacerdote de todo este pueblo. Y esto hizo que, como dice en el verso 4, Moisés se postró sobre su rostro, se indignó, porque ¿cómo es posible que esto suceda? Si Dios ya probó, Él les probó, ¿se acuerdan cuando los sacó de Egipto con tantas plagas? Les abrió el mar, les estaba dando alimentos. Ya más pruebas que eso de lo sobrenatural, que Dios estaba guiando a Moisés, pero vino otra vez ese espíritu diabólico que se llama duda, incertidumbre. Y ese espíritu está ahora en todo el mundo. Todos tienen duda. ¿Será esto de Dios o será algo que ya va a pasar? Hermanos, esto no es algo que tienes que dudar. Esto lo ha permitido Dios porque Él es soberano. Todo lo que está pasando en el mundo lo ha permitido Dios, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo nos arrepintamos. No es solamente decir: Diosito, perdóname, y si ahora sí estoy llorando, mira, estoy arrepentido. No, el arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud. Tengo que tomar otra actitud hacia la situación que se está presentando. Entonces, este grupo de religiosos se enfrentó internamente en la iglesia. Y por eso, hoy día la iglesia, que está también tan dividida, tan fraccionada, tiene que pasar un juicio mayor. Usted ni se imagina el juicio que viene a la iglesia si no se arrepiente. Es un juicio hasta de muerte. Por eso es que inclusive solamente se sabe, por ejemplo, que a nivel del Perú casi han muerto cerca de 300 pastores y cristianos miles. Y estoy hablando solo del Perú. Imagínense a nivel latinoamericano. O sea, hay un juicio sobre la iglesia.
No podemos cerrar los ojos. Hay un juicio. Mañana te puede tocar a ti o a mí morirnos porque este virus está en Europa, por ejemplo, está nuevamente rebrotando. Así que no estamos libres, hermanos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedir perdón a Dios. Si hemos estado cómodos viviendo la vida religiosa en nuestra casa, sentaditos o trabajando, mirando nuestras películas. Sí, tengo que ir a la iglesia, iba solo por cumplir. Eso es religión, eso no es relación con Cristo. Y como así ha estado toda la iglesia, pues ahí están los juicios de Dios. Y por eso es que vienen las dudas, las incertidumbres. Y aquí Coré se había juntado con 250 hombres que dudaban de Dios, de la voluntad ante Moisés y Aarón. Entonces ellos mismos propusieron ya que Dios elija, a ver, que Dios elija. Mañana vamos a presentarnos delante de ustedes y Dios que ahí muestre quién es quién. No sabían, no conocían a Dios. Eran unos hombres de duda y no sabían a qué se estaban enfrentándose hasta la muerte. Hay cristianos hoy en día que dicen, si esto es de Dios, Dios es malo, ¿por qué permite? ¿Dónde está el amor de Dios? Hermano, ten cuidado porque esas palabras hacen que tú pronto puedas morir. Y te lo digo en serio, ahora lo vas a ver. No podemos tentar a Dios ni enfrentar a Dios. No debemos estar criticando a ningún cristiano, así sea evidente que ese líder, ese pastor, ese sacerdote sea un hombre que no está siguiendo a nuestra manera la palabra de Dios. Mejor evitar criticar. ¿Cuántas personas en el liderazgo de la iglesia a nivel mundial han caído, están mal? Y yo siempre digo, yo no hablo de esas personas, no hablo nada malo. Dios lo juzgará. Yo no me voy a creer Dios para juzgar. Y además no tengo tiempo para estar viendo sus asuntos de ellos. Yo prefiero enfrascarme en lo que a mí Dios me encargó, igual que a ti Dios te encargó. Y si no sabías qué te encargó Dios, te lo hago recordar, porque Jesucristo dijo, yo me voy, pero ustedes recibirán poder del Espíritu Santo para que prediquen, para que sean testigos o den testimonio de lo que yo les estoy dejando en la palabra de Dios. Así es que a ti, si te llamas cristiano, si dices que eres un verdadero cristiano, Jesús te encargó que prediques a las personas de tu entorno familiar, amistades, predica acerca de Cristo. Si no lo estás haciendo simplemente, eso significa, hermano, que estás en plena rebeldía contra la autoridad máxima que es Dios. Y probablemente te vas a dedicar después a criticar, a ver en YouTube, a ver cuántos pastores cayeron, cuántos están en problemas, cuántos sacerdotes están mal. Es que eso hace la gente que realmente no tiene o tiene mucho tiempo para estar viendo esas cosas y no está predicando. Entonces tú no te dediques a eso porque hay un juicio de Dios para todas esas personas que se enfrentan a la voluntad, a la autoridad de Dios. Y aquí lo podemos ver en Números, capítulo 16, seguimos leyendo. Dice la historia en el verso 6 en adelante. Dice que Coré entonces tomó a su séquito, haced esto, dijo, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Más adelante en el verso 9 dice, os es poco, y esto ya le dice Moisés a Coré, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos para él, para que ministréis en el servicio. ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Oye, ustedes también son líderes, han sido escogidos por Dios, y eso les parece poco. Es como que a nosotros nos dijera, oye, ustedes son cristianos también, tienen que predicar también. ¿Qué están levantándose? ¿Quién es el líder? ¿Quién no es el líder? Y más abajo dice en el verso 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, contra Dios. Cuando uno se levanta, critica, habla mal de un líder, así tengas razón, estás levantándote contra Dios, porque por último Dios lo va a juzgar o Dios lo ha puesto por algo en ese lugar, porque dice la Biblia, nada se mueve en este mundo, ni las hojas de los árboles se caerían si no es por el poder de Dios. Entonces ahí en el verso 11, ya vimos que
es Dios a quien enfrentamos. En el verso 12 dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Verso 13, y ellos dicen, ¿no? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, se referían a Egipto, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Moisés, como todo buen líder, mandó a llamar a las máximas autoridades, los que representan a ese pueblo, en este caso eran Datán y Abiram. Entonces le dice, oye, mira, acá se ha levantado este Coré que nos está quitando la legitimidad de la voluntad de Dios sobre Aarón. Y en vez de decirle, no, nosotros vamos a reprenderlo y hacer las cosas correctas dentro de la iglesia, también se sublevaron y le dijeron que nosotros no vamos a hacerte ya caso, no vamos a ir, no, si tú nos llamas, no, porque hemos estado muy bien en Egipto, ahora nos has traído aquí para estar en este desierto. No entendían que todo eso es parte del plan de Dios, es la voluntad de Dios. Y a veces en la iglesia estamos así, pero antes estábamos mejor, pero Señor, ¿por qué has permitido esto? Si antes yo me iba a hacer mis deportes, hacía mis ejercicios, salía a pasear con mi familia, todo eso es bonito, Señor, pero ¿por qué ahora está la situación así? Hermano, ¿no te has dado cuenta que no estaba bien el mundo? El mundo estaba corrompido. Ha aumentado la delincuencia como nunca, los asaltos, las violaciones, los robos, la mentira desde la cabeza de un gobierno es el que más miente, los políticos mienten. Todo es un caos. En realidad el mundo estaba en un pecado contra Dios y contra el hombre mismo horrible. Sino que los cristianos nos habíamos encerrado en nuestra burbuja y hacíamos nuestro cristianismo a nuestra manera y comenzábamos a vivir a nuestra forma. Y Dios dijo, así no es. Y nos habíamos unido un poco al mundo. Y miren, eso es lo que hicieron Datán y Abirán. Nosotros no estamos de acuerdo con Coré, pues porque mira, la situación que estamos en el desierto está mal y estaban yendo contra Dios. Pero fíjense, cuando la iglesia, cuando el cristiano, cuando tú que me estás escuchando no te das cuenta del tiempo en que vives y que Dios tiene control de todo y que Dios va a resolver esto con un juicio fuerte, tú vas a ser parte de ese juicio, yo también. Y ese juicio a veces es hasta muerte. Más adelante en el verso 20 dice ahí, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Aarón y Moisés se postraron y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿No es Coré? Este es el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Dios iba a fulminar a todos. Y alguien podría decir, pero ¿por qué a todos si eso no es justicia? Dios es soberano. Y si tiene que morir tus hijos, tus nietos, porque tú no te dedicas a enseñarle la palabra, no te das tiempo para hacer tus devocionales, no te das tiempo para poder orar con tus hijos, sigues viviendo a tu manera tu burbuja de iglesia, entonces tus hijos también van a pagar este juicio. Fíjense, aquí esto pasa. Yo les estoy leyendo lo que ya pasó para que vean que nuestro Dios no cambia. Y dice aquí claramente, entonces ellos dijeron, Dios le dijo, habla entonces con la congregación, verso 24, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Apártate. Mira, Moisés, estoy escuchando tu oración, ya, le voy a dar una alternativa. Dile que se aparten los que todavía se arrepienten un poquito de ese grupo que está en rebeldía, que no quiere hacer las cosas, que se aparten. Si ellos quieren, se apartarán y no morirán. Si ellos quieren ahí seguir en ese mismo estilo de vida, en esa misma forma, en esa misma posición, se morirán. ¿Y qué pasó? En el verso 27 dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, menos mal. Se apartó un gran grupo, pero no todos. Se apartaron, dice, de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor
y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, verso 28, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Y qué pasó? Dice que en verso 31, y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar, todas estas palabras, dice, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hermanos, les digo algo. El hombre que no se preocupa por su casa, la mujer que no se preocupa por su familia, todos van a recibir un juicio de Dios. ¿Que Dios es malo? ¿Por qué? Ya nos advirtió Dios. El pecado del hombre llega hasta la segunda, la tercera y cuarta generación. O sea, tú eres parte de la influencia de tu familia hacia abajo, para que ellos tengan vida eterna o para que ellos se vayan al infierno. No eres culpable de la decisión, la tiene cada uno, de salvarse o no. Todos tendrán su oportunidad, pero si llegas a influenciar mucho para que tus hijos y tus nietos se pierdan en el mundo, se pierdan en el caos, o que conozcan a Cristo Jesús y tengan la esperanza de vivir como Él vivió y tener un día la vida eterna y entregar su vida a Jesús para que sea su Señor y Salvador. Esto es en cuanto a la iglesia. La iglesia terminó en un juicio ahí. 250 hombres que acompañaban a Coré murieron en ese instante y se salvó el resto solo porque Moisés y Aarón oraron, intercedieron, si no todos iban a morir. Pero ahora viene para ti que no crees en Dios, tal vez eres ateo o no te interesan las cosas de Dios, o eres cristiano pero vives a tu manera. Eso significa que hay otro juicio que viene para los que están así. Más adelante dice en el verso 34, y todo Israel es toda una nación, y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Verso 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió, dice, a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Eso es los que murieron, los que no quisieron hacer caso dentro de la iglesia. Hoy en día puede suceder lo mismo. Miles de líderes murieron. Hoy en día, como ya les dije, hay miles de pastores y líderes que han muerto en todo el mundo. Y voy terminando con esta última parte que es para la gente que no cree en Dios o que no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Verso 41 dice, y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Miren, no entienden que Dios es el que está haciendo las cosas. Le echan la culpa a Moisés, le echan la culpa a Aarón. Es que la gente que no quiere obedecer va a echarle la culpa a todo el mundo, en vez de verse a sí mismo que yo soy culpable. Si yo les hablo que ustedes se arrepientan, hermano, porque yo me estoy arrepintiendo todos los días, me levanto en la mañana, lo primero que hago es orar y decirle, Señor, perdóname, porque todavía no soy un hijo como tú quisieras que sea, y ayúdame a hacerlo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Esa debe ser tu oración todas las mañanas, porque como hombre, humanamente, no vas a poder. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ya casi en los últimos versos, el verso 46 en adelante dice así, entonces, como este pueblo, esta nación de Israel, aquí estamos hablando ya de toda persona que ya no cree en Dios, que ya vive su vida a su manera, dice, entonces le dijo Moisés a Aarón, le dijo, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon un incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. ¿Contra quiénes? Contra toda esta nación de Israel, que en el verso 41, como hemos leído, dijo, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. No hay que murmurar, hermanos. Cuando uno murmura, juicio de Dios viene sobre nosotros.
¿Para qué murmurar? ¿Para qué hablar mal de nadie si nosotros mismos estamos mal? Jesús mismo dijo, oye, tú que criticas que esa persona tiene una pajita en su ojo, tú tienes un tronco y quita primero tu tronco antes de criticarle al otro por su pajita. Entonces, la murmuración es un pecado terrible que tiene castigo, tiene un juicio. Y el juicio que Dios aquí estaba mandando era que iba a mandar una mortandad. ¿Cómo sería una plaga de muerte? ¿Cómo sería eso? Tal vez así como esta pandemia, tal vez ahí estuvo ya el virus, el COVID-19, que se enfermaban y se morían al toque. Era más poderoso que este virus todavía, porque la gente simplemente se moría y moría, cientos, se morían miles. Y vamos a ver cuántos llegaron a morir por no creer en Dios, por murmurar, por no estar orando, por no arrepentirse. En el verso 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Quién se puso? Aarón y Moisés se pusieron ahí sobre todo para interceder, Señor, para esta mortandad. Eso es lo que debe hacer la iglesia, eso es lo que hacemos los pastores que entendemos a Dios. Todos los días, usted no sabe, estoy orando por ti. Aunque tú no lo creas, yo estoy orando por ti, porque yo siempre digo, Señor, todos aquellos que ven este programa, ayúdales con tu palabra, tócales, despierta su corazón a remordimiento, que Señor puedan convertirse, volverse a ti y entregar su vida a Jesucristo y confesar que Jesús es su Señor y su Salvador, y tendrás salvación y vida eterna. Así lo dice la Biblia. Esa es mi oración todos los días, y eso es lo que acá estaba haciendo Moisés y Aarón. Dice en el verso 48, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Yo tengo esa esperanza, que se acabe esta pandemia, que se acabe toda esta crisis, si es que el Señor en su misericordia escucha la oración, no solo mía, sino de muchos hombres de Dios, buenos hombres de Dios, que también están orando. Y quiero terminar con lo que dice en el verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. Sin los muertos por la rebelión de Coré. Miren, 14,700 murieron por seguir en su Facebook, por seguir en su internet, por seguir en su computadora, por no hacer su devocional, por no orar. 14,700 se murieron en un día. Hermanos, esto es terrible. Está la muerte a cada paso, la pandemia. Hay gente que ni quiere ver las prédicas, prefieren, no sé, poner un programa, una película, Netflix. Netflix está reemplazando a veces a todos los predicadores que hablan de Dios. Cuando tú puedes buscar un buen predicador, alguien que te hable así, versículo por versículo, la palabra de Dios, esta bendita palabra. No que te dé un cuento, que su historia, que tal personaje importante en la Biblia, en la humanidad dijo esto. Eso lo enseñan hasta en las universidades. Lo que hoy la gente necesita es escuchar palabra de Dios, verso por verso, que te puedan a ti decir, oye, mira, esto está pasando porque esto ya pasó en otra época de la historia de la humanidad, y entonces tenemos que arrepentirnos. Quiero terminar diciéndote a ti que por favor comiences a buscar a Dios de corazón, que por favor cada vez que abras tus ojos en la mañana, antes de destapar tu frazada, tus sábanas, le digas, Señor, antes de eso quiero decirte que te amo, que dependo de ti, que quiero, Señor, que me hables. Pídele perdón ahí a Dios, aunque tú no creas que Dios te puede perdonar. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para contigo, en que siendo aún pecadores, yo también le agradezco. Tú dirás, ¿por qué este hombre predica y por qué tiene esa pasión para predicar? Porque yo soy consciente que yo he sido más pecador que tú, mucho más pecador que tú. Pero yo le he creído a Dios, que esa palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que Cristo murió por mí, y por eso creo que Dios está contigo, Dios está conmigo. Y por eso creo también, hermano, creo que Dios te va a bendecir. Creo que ahora puedes entregar tu vida al Señor. Ahora mismo vamos a hacer esta oración y decirle al Señor, Señor, yo me quiero arrepentir. Y si no sabes cómo hacerlo, repite esta oración conmigo, y esa será la manera en que tú puedas tener a Cristo en tu corazón y puedas vivir una vida diferente. Oremos.
Padre Celestial, repite esta oración por favor ahí. Padre Celestial, gracias te doy por amarme tanto y enviar a tu único Hijo, Cristo Jesús, a morir por todos mis pecados. Yo creo, Señor, que en Cristo tengo salvación, tengo vida eterna, tengo limpieza de mis pecados. Hoy, Señor, confieso que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y la muestra de mi arrepentimiento es que a partir de hoy voy a cambiar, voy a esforzarme en cambiar, pero como sé que tengo limitaciones, necesito el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser un hombre diferente. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo creo que soy un hijo de Dios. Te seguiré todos los días. Ayúdame, ni bien me levanto, a orar, a leer tu palabra, aunque sea unos 5 o 10 minutos. Ayúdame a hacerlo, Espíritu Santo. Te lo pido por favor y de todo corazón. Todo esto yo lo creo y recibo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, Cristo ya está en tu corazón. Con la ayuda del Espíritu Santo, si tú se lo pides cada día, serás una nueva persona y tu vida será diferente y tu familia también. Que Dios te bendiga.